De hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones que nos hemos propuesto semanas pasadas. Y hoy día vamos a ver la tercera parte de la última y tercera parte de la predicación respecto a la última fiesta que venimos abordando, que es la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de la primicia de la siega del trigo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Nos quedamos a la mitad del versículo 18. En la segunda prédica nos quedamos a la mitad del versículo 18 y hoy día vamos a continuar con los siguientes versículos, Dios mediante, para terminar en el versículo 22. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 18 de Levítico 23 hasta el versículo 22. Y dice la palabra del Señor. En el versículo 18, capítulo 23 de Levítico. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, como primicias un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, vamos a abordar estos versículos. El Señor sea iluminándonos, Señor, guiándonos, hermanos, con su Santo Espíritu para poder comprender estas cosas, sobre todo lo espiritual detrás de estas palabras. Vamos a ir a pasajes del Nuevo Testamento, ciertamente también, para poder traer la interpretación de todas estas cosas. Vimos las semanas pasadas, hermanos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, de la siega de la cebada, y ahora estamos abordando, como decíamos hace un momento, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias de la siega, ¿verdad?, del trigo. Ya habían pasado 49 días después de la fiesta de las primicias, en la cual, en el año que murió el Señor Jesucristo, resucitó el Señor Jesucristo. En el día de la fiesta de las primicias, resucitó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mientras la gente, el sacerdote, mecía la gavilla, el Señor estaba resucitando. Y ahora, en el día de Pentecostés, 49 días después, o 50 días después, 50º, del día de reposo anterior al día de la fiesta de las gavillas, estaba celebrándose esta fiesta. ¿Hermanos? Entonces, hermanos, vimos en las últimas prédicas, en la última prédica, ¿verdad?, que lo que tenían que hacer eran coger la siega, las primicias de la siega del trigo, ¿verdad? Cogían el trigo, cosechaban una parte, las primicias, la primera parte, luego tenían que moler ese trigo, tenían que hacer 2 panes con levadura, cada pan de 2 litros, ¿verdad? Grandes panes, y tenía que el sacerdote mecerlo. Yo expliqué el cumplimiento de lo que eran estos 2 panes, lo que significaba. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, había prometido antes de que era necesario que Él muera y ascendiera, resucitara y vaya al Padre para que envíe su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu iba a reposar, iba a habitar, iba a morar en los creyentes. Y los primeros creyentes se ven ¿dónde? O mejor dicho, los primeros creyentes con el Espíritu Santo morando en ellos, bautizados por el Espíritu Santo, se ven en la fiesta de Pentecostés. De ahí para atrás, ni un solo creyente, ¿verdad?, que tenía su fe puesta en Cristo, tenía el Espíritu Santo morando en aquella persona. Entonces, hermanos, en el día del Pentecostés, del año que murió el Señor Jesucristo, los 120 que estaban ahí en el aposento son bautizados por el Espíritu Santo, son sumergidos en el cuerpo de Cristo, en esa unión mística con Cristo, y después predica ese gran sermón el apóstol Pedro, y 3,000 personas fueron convertidas. Ahí tenemos el segundo pan, vamos a decir así, o el antitipo de ese pan de la fiesta de Levítico 23, que estamos abordando, y a partir de entonces cada persona que se convertía
Cuando creía en Cristo, inmediatamente el Espíritu era bautizado por el Espíritu Santo, era sumergido al cuerpo de Cristo, un cristiano más en el cuerpo de Cristo, un cristiano más que pertenece a Cristo, y ahora un cristiano más que era el templo del Espíritu Santo. Así que, hermano, cuando usted creyó, ¿esperó para que el Espíritu Santo haga morada en usted? No, cuando usted creyó, el día que se convirtió, usted fue sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El sello. Usted es propiedad de Dios y también el Espíritu Santo mora en usted y le guía a toda verdad y le hace glorificar a Cristo y le enseña las Escrituras y lo santifica y le da seguridad de salvación. Todo ello vimos las semanas pasadas, hermanos. Todo ello vimos. ¿Recuerdan? También vimos y dijimos que el Pentecostés que se celebraba en el Antiguo Testamento, hermanos, esa fiesta de la siega, las primicias del trigo que se celebraba, era un recordatorio también de la entrega de la ley, que leímos providencialmente hace un momento. Nos tocó abordar Éxodo capítulo 31. Y hermanos, ¿qué vimos ahí? Dios le entrega la ley, ¿verdad? En tablas, las tablas del testimonio. Y lo escribió ¿cómo? En piedra. Pero luego, ¿qué hizo Moisés? Lo rompió por pecado de ellos. Pero un día Dios iba a escribir esa ley, ¿dónde? En el corazón y en la mente de los convertidos. Y cuando en un Pentecostés esos dos grupos de personas son bautizados por el Espíritu Santo, ahora la ley estaba escrita en sus corazones. Y de ahí para adelante, incluso en estos tiempos, cuando usted creyó en Cristo, de verdad, hermanos, cuando usted creyó, hermanas, el Espíritu Santo vino a morar en usted y ahora esa ley está escrita en su corazón y en su mente. Y ahora usted ama la ley de Dios, así como está escrito, es una realidad. Por tanto, si hay un profesante cristiano que no le interesa la santidad, no le interesa la palabra de Dios, lo que está demostrando, ¿qué cosa es? Lo que estamos viendo en esta actitud de aquellas personas que no hay salvación. Pues que un cristiano convertido, ¿qué hay? La ley es escrita en su mente y en su corazón. Jeremías 31 estaba prometido. Y lo vemos también en Hebreos. Pues en Jeremías 31, Antiguo Testamento, ¿verdad, niños? ¿O Nuevo Testamento? Antiguo. ¿Qué decía el Señor? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y en Hebreos 10 tenemos el cumplimiento, pues Hebreos 10 coge aquel pasaje y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí está el cumplimiento, hermanos. Entonces, hermanos, esto vimos. Por ello dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay una unión, hermanos, una unión mística. Hay una unión entre el creyente y Cristo. Ya pertenece a Cristo. Ya está unido con Cristo, así como también está unido con los otros creyentes por medio del Santo Espíritu de Dios. Es una realidad. Vimos también, hermanos, la otra implicancia que tiene el hecho de ser depositario del Espíritu Santo. ¿Cuál era la implicancia? Que el Espíritu Santo es el arras de la herencia. ¿Qué significa? Y les puse un ejemplo, ¿no? Aquí en términos terrenales, cuando alguien adquiere algo, algún bien, da un arras. Es una garantía de que se va a cumplir tal transacción. Igual Dios, cuando pone su Santo Espíritu en nosotros, es una garantía. ¿De qué? Hermanos, esto es precioso. Si tú tienes el Espíritu Santo, que te guía a la santidad, te guía a Cristo, hermanos, ten confianza, por favor, de que ese Espíritu Santo es el hecho que mora en ti, y está haciendo eso en ti, y te está santificando. Es la garantía de tu herencia. Es la garantía de que vas a seguir santificándote, de que vas a seguir glorificando a Cristo. Es la garantía de que vas a glorificarte, de que Dios te va a glorificar. Es la garantía de que vas a resucitar. Es la garantía de que vas a morar con Cristo. ¿Te da seguridad eso, hermano? ¿Te da seguridad de salvación? A veces por causa del pecado, ¿verdad? Trastabillamos. A veces por causa del pecado tenemos desaliento. A veces por causa del pecado tenemos dudas.
nuestra fe está ahí, ¿verdad? Por causa de cualquier situación, está ahí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Nuevamente adquieres fuerzas por el poder del Espíritu Santo, pues Él es el confortador, te da fuerza para poder levantarte y seguir mirando a Cristo, y Cristo intercede por ti para que tu fe no falte. Y entonces, hermano, nuevamente ves que estás caminando en Cristo, buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y luego qué, hermano? Ves y te das cuenta y sigues pensando que el hecho que el Espíritu Santo more en ti y te hace vivir de esa manera es el arras de la herencia venidera. Tienes el Espíritu Santo, por tanto, que va a terminar la obra. Sí, y vas a resucitar, y vas a estar con Cristo, y todo lo que Cristo logró, lo vas a tener. Es un consuelo, hermanos, es un consuelo. Entonces, hermanos, esto vimos también, vimos la implicancia de tener el Espíritu Santo. Recuerdo que nos fuimos a Romanos capítulo 8 para meditar en ello. El apóstol Pablo decía que si vivimos conforme a la carne no agradamos a Dios, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Recuerdan lo que vimos respecto al vivir en la carne y vivir en el Espíritu? ¿Verdad, hermanos? Y el apóstol Pablo decía, y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él, decía el apóstol Pablo. Y luego decía, no hay ninguna condenación para los que, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vimos eso, hermano, la implicancia inmediata de tener el Espíritu Santo es nuestro actuar, nuestro andar, cómo andamos. Y hablamos también de aquella falsa doctrina del cristiano carnal, hice referencia. Pero luego desembocamos, porque continuamos con la meditación, decíamos, llegamos al versículo 18. Están en versículo 18, hermanos, Levítico 23. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Levítico 23, versículo 18. Y dice ahí las Escrituras. Pues el 17 decía, ¿no? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Jehová. Y ahí está el y, o sea, también, ¿qué cosa? Ofreceré con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Ahí vemos 10 animalitos, 7 corderos, 1 becerro, 2 carneros. Les cité en aquella oportunidad respecto al pasaje paralelo número 28, les hice un comentario también al respecto, no vamos a ir a ese detalle. Pero estos animales eran presentados como en holocausto a Jehová. Y luego dice, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Y qué nos significaba estas cosas? Lo explicamos, lo que hacían, ¿verdad? El sacerdote agarraba el animal, los animales, porque eran varios animales, ponía la mano sobre la cabeza del animal. ¿Cómo tenía que estar? ¿Vivo o muerto? Vivo, pero si están atentos, era una transferencia simbólica a los pecados, como diciendo, ¿no? Mis pecados se van a ti, era algo simbólico. Pero realmente ese animalito ¿a quién tipificaba? A Cristo. Mis pecados van a Cristo. Pero ahí, de manera simbólica, figurada, ahí estaba, ¿verdad? ¿Cuántos animales? Mínimo aquí, según Levítico 23. 10 animalitos, lo mismo. Tenían que hacer, degollarlos. Tenían que degollarlos, hermano. ¿Qué es degollar? Le quitaban la vida y salís. ¿Qué sale cuando usted degüella a un animal si lo ha hecho alguna vez en su vida? Sangre. Y la sangre la juntaba en un tazoncito. ¿Y qué tenían que hacer con esta sangre? Tenían que, ¿recuerdan, hermanos? Tenían que echarlo ahí en el altar del holocausto. Y todos estos sacrificios y los holocaustos nos representaba, ¿qué cosa? ¿Este holocausto cómo tenía que ser quemado? ¿La mitad? ¿Una parte? ¿O completamente? Completamente. Se desollaba el animal, la piel quedaba aparte para el sacerdote, pero el animal tenía que ser totalmente quemado. Y eso nos tipificaba que Cristo así fue totalmente quebrantado. Recibió el castigo de nuestra paz. Sí, hermanos, un sufrimiento tremendo para nosotros, que ningún ser humano puede sufrir eso.
Nosotros no, hermanos, ciertamente Cristo tenía que ser Dios para poder absorber toda la ira divina. No podía ser un hombre común y corriente, tenía que ser Dios también. Porque un hombre común y corriente no puede soportar los infiernos así terribles. Tenía que ser Dios para morir por muchos, ciertamente. Y ese holocausto era en olor grato. Y eso nos mostraba que el sacrificio de Cristo era también en olor grato a Dios. Hermanos, todos estos vimos como también en Juan 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Efesios 5 decía lo que mencioné hace un momento, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo el holocausto, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esos animalitos, ¿cómo concluye Levítico? Olor fragante. Pero Efesios lo interpreta y Cristo, su sacrificio, es el verdadero olor fragante. Por tanto, hermanos, como decíamos en la primera prédica de la Pascua, comed de ese cordero. Aliméntate de ese cordero. Aliméntate del sacrificio de Cristo. Cree en estas cosas, por favor. Pero también dijimos que así, como vimos lo literal del animalito y vimos el antitipo Cristo, nosotros también teníamos que entregar nuestro cuerpo como el sacrificio vivo. Romanos 12. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Lo real, lo que Cristo hizo y con lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Pero hermanos, y ahí nos quedamos. Y cuando nos vamos ahora a las ofrendas vegetales, ahí en Levítico 23, versículo 18, ¿lo tienen a la mano, hermanos? Vamos a leer juntos Levítico 23, versículo 18. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Yo a propósito no había leído esta parte que está en el centro, que dice, con su ofrenda y sus libaciones. Y ahora nos vamos a centrar en con su ofrenda. Las libaciones lo vamos a abordar dentro de un momento. Nos centramos un ratito en las ofrendas. Ahí no dice en qué consistían las ofrendas, ¿verdad? Solamente dice con su ofrenda y sus libaciones. Pero en el pasaje paralelo que está en número 28, ahí dice en qué consistían las ofrendas. Y eso está en número 28, versículo 28 al 29. Número 28, del 28 al 29. Ahí dice, y la ofrenda de ellos, ahí está, nos detalla, flor de harina amasada con aceite, incluso dicen las cantidades, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos, 1 décima. ¿Están, hermanos? Ahí está diciendo. A ver, yo pregunto, ¿cuántas décimas con cada becerro? Muy bien. ¿Y con cada carnerito? ¿Y con cada cordero? 1 décima. 1. Ahí está. Con cada cordero. Pero entonces, esto, hermanos, en número 28 se dan cuenta que nos precisa lo que no precisa Levítico 23. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Qué tipificaba? ¿Qué significa esta flor de harina? Lo literal primero, hermano. Lo literal. ¿Qué hacían estos panes de harina? Para que tengan estos panes, ¿qué tenían que hacer primero? Moler la harina, moler el trigo. Sale la harina hace los panes, ahora sí lo tenía que hacer sin levadura, porque esto iba a ser ofrenda quemada, no mecida como los 2 panes de aquella vez. Estos sí tenían que ser sin levadura. Y hermanos, con aceite. Eso lo vemos en otros pasajes también. Y hermanos, eso era lo literal. ¿Y qué estaba diciendo la gente? Señor, gracias por esta cosecha de trigo. Gracias por estas cosechas que ahora vamos a tener. Tenemos, gracias a ti, estos panes, que ahora nos va a servir a nosotros. Nuestro alimento. Gracias, Señor. Señor del cielo y de la tierra, has dado tus lluvias. Has permitido que estas plantitas crezcan y ahora nos das fuerzas también para cosecharla, para cegarla y vamos a comer. Gracias, Dios.
Y muchas personas se quedaban ahí, ya está, gracias, como el mundo, ¿no? El mundo se alegra de la comida, gracias, qué bueno, comida, qué bueno esto viene, qué bueno, qué bueno. Pero esto tipificaba algo más. Esto apuntaba a algo más. Era una sombra de alguien, como vamos a ver en la clase de la tarde, ya con algunas imágenes para poder entender mejor. Era el tipo de Cristo. ¿Cómo? Quien fue molido por nuestros pecados, como esa harina. Para tener el pan tenían que moler la harina. Cristo, el pan de vida, tenía que ser molido por nuestros pecados. Estos panes tenían que ser sin levadura, así como Cristo no tenía pecado alguno, ¿verdad? Y Él es ofrenda aceptable a Dios, así como esos panes eran ofrenda aceptable a Dios también. Hermanos, ¿qué es el aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué representa? La influencia del Espíritu Santo. Pues Cristo en su ministerio terrenal, ciertamente el que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Todo lo que Él hizo lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso estos panes que tenían, aceite. Hermanos, entonces, y por eso nuestro Señor dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así como ese trigo tenía que molerse para tener ahora los panes, Cristo tenía que morir para tener fruto. ¿Ven ahí? Por eso en Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo que dijo, yo soy el pan de vida. Estas personas que hacían, ¿qué tenían con esa cosecha? El pan para comer. Pero aquí Jesús, ¿qué cosa es? El pan de vida. Y en Juan 6:51 Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahí los judíos celebraban, habían pan, debía haber comida, qué bueno. Pero pensaban en lo terrenal, en el sustento material. Y así es el hombre. Toda persona es así. Pero detrás de eso, ¿quién estaba? Estaba Cristo, que es el pan verdadero, el pan de vida, sin levadura, sin pecado, ungido por el Espíritu Santo, uno con el Espíritu Santo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, espero que esto, vamos a complementarlo un poco más por la tarde. Pero también así, escúchenme bien, así como vimos lo literal, el agradecimiento del pan, así como vimos el antitipo, Cristo, el pan de vida, que tenía que ser molido, así como ese trigo que tenía que ser molido, nosotros también tenemos que hacer una ofrenda así. Nosotros también tenemos que hacer esta ofrenda, se llama el minjá, la ofrenda vegetal, el minjá. Así como la ofrenda de animales en holocausto era el olá, esta ofrenda era el minjá. Nosotros también tenemos que ser, hermanos, ese minjá. Nosotros también, sí, hermanos, porque inmediatamente el Señor Jesús después de decir, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, y ese era Él, luego dice, el que ama su vida la perderá, y está hablando de nosotros. Inmediatamente, tiene que ver, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así nosotros tenemos que ser esa ofrenda, ese minjá. Nosotros, hermanos. ¿Quién tiene que estar primero? Cristo, su palabra, la santidad. Primero es Cristo, no nuestro estudio, no nuestro trabajo. Tenemos que sufrir la cruz de Cristo. Tenemos que llevar nuestra cruz. El vituperio, el rechazo, ¿verdad? Por amar a Cristo, poner primero a Cristo, ¿cuántas personas nos van a dejar? ¿Cuántas personas ya no nos van a contestar? ¿Para cuántas personas vamos a ser legalistas? ¿O vamos a ser exagerados? Ese cristiano, mira, ya no hace las cosas como nosotros hacíamos antes con él. ¿Qué hacemos? ¿Amamos esta vida? Señor Jesús dice, el que ama su vida la perderá. ¿Entienden, hermanos? No, todos sus compañeros de la escuela, de la universidad, de los estudios, del trabajo, hacen algo. Se van a la fiesta los viernes a tomar, hablan palabras obscenas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo? Pero me van a rechazar y de repente me votan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a amar tu vida? Porque ama tu vida, la perderás. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Y podemos ir a otros pasajes. Lucas 9, 23, 24, el Señor Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no es lo que tú pensabas, lo que tú creías. No, yo aprendí que cada uno tiene su religión, todas las religiones son verdaderas. No, no es eso. Yo pensaba que lo primero era mi profesión, mi carrera. No es eso. Yo pensaba que cualquier cosa del mundo está bien. No, no es eso. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Cada día, amado hermano, cada día. Cada día te vas a exponer a situaciones, tentaciones, decisiones. Cada día toma tu cruz. Cada día. Y sígame, dice el Señor. Esa es la vida del verdadero cristiano. Ahí está. La ofrenda vegetal, Cristo el antitipo, y ahora tú, que tienes que ser también, entregar tu vida como minja. Pero hermano, ¿qué más decía Levítico 23? Vayamos a Levítico 23, versículo 18, por favor. Dice, con su ofrenda y sus libaciones. ¿Libaciones? ¿Qué eran las libaciones? Bueno, hermanos, de la mejor uva tenían que exprimir, tener el vino y que tenían, eso también era una ofrenda. Tenían que echarlo ahí en el altar. Era una ofrenda. Y tú puedes decir, ¿qué significa esto? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y vemos que el Señor Jesús dice, incluso en aquel pasaje por el cual el apóstol Pablo toma en el libro de Corintios, esa es la sangre, representa la sangre que fue entregada por nosotros. ¿No, hermanos? Ahí está. Entonces vemos lo literal, el vino, lo que hacían, y seguramente eran meticulosos en eso, en encontrar el vino, en exprimirlo bien y echar en sus ofrendas. Pero hermanos, el antitipo, Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, ahí está, el antitipo del vino, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Hermanos, cuando hay una persona que se accidenta y sufre, digamos, un daño grave, digamos, en su muslo, ¿y qué hacen inmediatamente? Un torniquete, ¿para qué? Para que no se desangre, porque en la vida está la sangre. La vida está en la sangre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando decimos que la vida está en la sangre, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, hermanos, ¿alguien puede vivir sin sangre? Hermanos, Cristo entregó su vida. Cristo, el Señor Jesucristo entregó su vida. Y la sangre de Cristo representa la vida de Cristo. Y por eso, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Él derramó su vida por nosotros, por su pueblo. Y este vino que se echaba en los sacrificios tipificaba, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo. El derramamiento de su sangre. Y así nosotros, hermanos, porque recuerda que decía que las ofrendas también ahí teníamos que estar nosotros. ¿Dónde estamos ahí? No estar ahí, sino que nosotros, al estar unidos a Cristo, esa unión mística, nosotros también tenemos que, por ejemplo, como el holocausto, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O nosotros tenemos, ¿qué cosa? Ahí está, así como el grano en la tierra, ¿verdad? El grano cae, muere y produce fruto. Nosotros tenemos que poner primero a Dios antes que amar nuestra vida. Y en este caso, de la ofrenda, la libación, Cristo entregó su vida, entregó su sangre, derramó su sangre, se ofreció a sí mismo, y así nosotros, Hebreos 12:4, por eso dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿De quién está hablando el autor de Hebreos? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿De quién está hablando? ¿De Cristo o de nosotros? De nosotros. En el contexto de Hebreos 12 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahí está, ¿te das cuenta? Lo literal, lo que hizo Cristo, derramando su sangre, entregando su vida, y lo que tú, hermanos, tienes que estar dispuesto a hacer, combatir resistiendo hasta la sangre contra el pecado. ¿Qué significa eso? Aún sí, eso implica que te quiten el trabajo, que te expulsen del trabajo, que no tengas para vivir, que no tengas para comer, aún así que te quieren matar por causa de tu cristianismo, profesar a Cristo. Eso significa combatir hasta la sangre. O sea, está diciendo ahí,
Resiste hasta que sea necesario, entregues tu vida. ¿Estás dispuesto a eso, hermano, hermana? Miren, ¿se dan cuenta? Esa es la valla. Esa es la indicación de Dios. Resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren, qué tremendo. Y a lo largo de la historia hubieron creyentes así que resistieron hasta la sangre, hermano. Sí. Y los mataron. En la hoguera murieron. Otros fueron, ¿cómo? Devorados por fieras. Sí, hermanos. Otros fueron encarcelados. Sí, hermanos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ello, como aquella ofrenda. Pero hermanos, ahí no termina, y tengo que avanzar. Versículo 19, la primera parte, por favor, porque esas no eran las únicas ofrendas, hay mucho y es precioso, y tengo que avanzar. Entonces dice versículo 19, la primera parte, por favor, leamos. Hasta ahí, hermanos, y nos detenemos ahí nuevamente. Un animal, un macho cabrío, por expiación. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí vemos solamente 7 palabras. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación. Y tenemos que ver, ¿qué es esto? ¿Qué se hacía? Pues hermanos, en Levítico 4, 5, 9, 16, y más específicamente en el capítulo 4, versículos 13 al 21, las Escrituras nos dan las pautas, las indicaciones respecto a este tipo de sacrificio, que era el sacrificio o ofrenda por el pecado. Hermanos, esto daba la idea, esta ofrenda daba la idea de una purificación de algo que ya estaba puro. La purificación. Y por eso vamos a ver acá ciertos detalles de lo que se hacía. Para ello tenemos que ir a esos pasajes de Levítico. No vamos a ir, sino que ustedes pueden meditarlo ya más detalladamente. Pero ahí vamos a ver qué se hacía con este animalito. ¿Qué animalito era? Un macho cabrío, por expiación. Ya no era ofrenda de holocausto. Otra cosa se hacía con este animal. ¿Qué se hacía con este animal? Como les dije, tenía el significado de purificar algo que estaba contaminado. Algo que ya había sido purificado, pero que estaba sucio. ¿Podemos entender eso? Nosotros, me adelanto un poco, vamos a Cristo, nos arrepentimos, nos convertimos, pero después, hermanos, caemos. Y necesitamos ser purificados. ¿Y purificarnos cómo? Continuamente. ¿Y nos podemos purificar continuamente? Sí, pero por el sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre. Me adelanté. Pero vamos ahora a lo literal. ¿Qué se hacía con el animal? En una actitud de arrepentimiento de la gente, dolidos por sus pecados, clamando el perdón por Dios, ¿qué tenían que hacer ahora? Ahí estaba el macho cabrío. Imagínense el animalito del macho cabrío. Igual ponía la mano sobre el macho cabrío. ¿Ya? Se degollaba el macho cabrío. El sacerdote rociaba la sangre, hermanos, escuchen bien, 7 veces delante del velo. Tenía que recoger la sangre, el animalito degollado, recogía la sangre, el sacerdote, no la persona, entraba al lugar santo, ahí que miraba al lado derecho, la mesa de la proposición, al lado izquierdo el candelabro, adelante estaba el altar del incienso y ahí estaba el velo. Más allá estaba el lugar santísimo, pero ahí no llegaba. Eso ahí tenía que entrar en el día de la expiación, que es otra fiesta. Aquí llegaba solamente hasta el lugar santo y en ese velo que estaba ahí 7 veces rociaba la sangre. 7 veces. Ahorita vamos a explicar un poco más. ¿Qué estaba haciendo con eso? La sangre. Estaba purificando. Estaba purificando, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado del pueblo, ¿qué hace, hermano? Ensucia. El pecado de la gente ensuciaba. Entonces ese era un símbolo de decir, necesitamos en este lugar santo donde habita Dios, necesitamos, para que continúe la presencia de Dios, necesitamos santidad, la sangre. Entonces, hermanos, ¿eso qué representa? Que nosotros, hermanos,
Somos creyentes. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. ¿Qué necesitamos en nosotros? Por tanto, si Dios habita en nosotros, pureza. Porque Dios no puede cohabitar en el pecado. ¿Y quién nos da esa pureza continua, constante? ¿Quién? El Espíritu Santo nos los imparte. ¿Pero por medio de qué? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario derramando su sangre. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden esta preciosidad? ¿Qué hacían con este animal? Se quitaba del animal toda la grosura, la grasa que cubría los intestinos, la grasa que cubría las entrañas, la grasa que cubría el hígado, la grasa que cubría los riñones, la grasa que cubría los ijares. Toda esa grasa, esas 5 partes, sobre el altar. También se cogían los 2 riñones del animalito, se ponía sobre el altar. ¿Y qué se tenía que hacer? Arder todo. Imagínense, ¿en qué altar? A ver, hermanos, si estamos atentos. ¿En el altar del incienso? En el altar del holocausto. Qué bueno que estén atentos. En el altar del holocausto, toda esta grasa, el animalito, más los 2 riñones, tenía que arderse. Y eso llegaba en olor fragante a Dios. Pero ¿qué se hacía con el resto del animal? Miren, hermanos, importantes. La piel, la cabeza, las piernas, toda la carne, los intestinos, el estiércol, todo sería quemado fuera. Ya no en el altar. Se sacaba fuera del campamento y en un lugar específico, ahí se hacía arder. La grosura, cuando ardía, en el original hebreo significa catarro y tenía una connotación de olor fragante a Dios. Pero ese animalito, la parte animalito que se sacaba afuera y se quemaba afuera, la misma palabra, ardía afuera, su palabra es saraf. Esa palabra es saraf, que significa, tiene una connotación de ser destruido. ¿Entienden? Ser quemado, consumido, destruido, fuera del campamento. Vamos a Hebreos 13:11 y dice la palabra preciosa, miren, porque ahí vemos a Cristo, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 11? Está diciendo lo que hemos leído hace un momento. Miren, repito, los cuerpos de aquellos animales, macho cabrío, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, recuerdan que era introducida para echar ahí en el velo, por el sumo sacerdote, yo les dije por el sumo sacerdote, y dice, los cuerpos de aquellos animales, ¿qué cosa? Son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Y mismo Hebreos 13:12 explica qué significa eso. Vayamos a 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, ¿pueden ustedes ver acá la infalibilidad de las Escrituras y la inerrancia de las Escrituras, lo precioso de las Escrituras? Que todo esto está concordando magníficamente, no hay ningún cabo suelto. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hicieron con Él? ¿Dónde padeció? ¿Dónde fue vituperado? ¿Dónde lo crucificaron? Pero ciertamente su sacrificio es un olor fragante, así como la grasa que representaba el olor fragante. Pero la parte, la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo representa ese saraf quemado, vituperado, quebrantado por su Padre, en ese sentido. ¿Se dan cuenta ambas cosas? Olor fragante 1 y 2, quemado, quebrantado, molido. ¿Podemos ver esas cosas, hermanos? ¿Me entienden? Pero ahí nada más, en el versículo 13, ahora está la aplicación para el cristiano. Ahí nada más continúa, Hebreos 13:13. Salgamos pues. Ahora, ¿a quién está diciendo el autor de Hebreos? ¿A Cristo? ¿Los israelitas? No, cristiano. Tú también. Así como Cristo padeció fuera del campamento el vituperio del ser humano, el quebrantamiento de su Padre por pecados ajenos, el justo por los injustos. Cristiano, ahora tú, sal pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Ahora lleva su vituperio, hermano. ¿Te das cuenta?
No existe un cristiano, por tanto, que va a negar a Cristo y va a rechazar a Cristo y se va a tener vergüenza de Cristo y va a evitar hablar de Cristo y por tanto va a vivir como el mundo. Un cristiano carnal no, dice, sal fuera del campamento llevando el vituperio de Cristo. El vituperio. No, es un cristiano, no juntémonos con él. Estoy llevando el vituperio de Cristo. No, ese cristiano, ¿para qué lo vamos a invitar? Nos va a hablar de la palabra, nada más. Se va a aburrir con nosotros. Oye, pero es tu hermano, es tu pariente. Sí, pero igual, no, qué aburrido que ese, que el otro. Hay que hablar mal de él. Recibe el vituperio de Cristo. Tú haces el bien y nada más, busca lo justo y recibe el vituperio de Cristo. ¿Me entienden, hermanos? En este pasaje de Hebreos 3 están las tres cosas. Lo literal, los animales que eran quemados fuera del campamento. El antitipo, Cristo, que dice ahí, también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre falleció fuera de la puerta. Y ahora, nosotros, hermanos, salgamos fuera, pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, miren, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¡Qué precioso! Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Podemos entender, hermanos? Entonces, cuando vimos en Levítico 23, aquel pasaje, Levítico 23, 19, ahí nos quedamos, ¿verdad? La primera parte, ¿qué decía? Ofreceréis además un macho cabrío por expiación. Aquí lo estamos explicando. ¿Y a quién vemos detrás de todo esto? A nuestro Señor y su obra para purificarnos de nuestros pecados. Porque como les dije, esa ofrenda por el pecado tenía la connotación de purificar algo que estaba impuro, que estaba sucio por el pecado. Y por eso el sacerdote entraba y agarraba con su dedo la sangre y le echaba el velo, como diciendo, purifiquemos. Y así nosotros necesitamos ser purificados. Por eso, miren, en 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escuchen. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que es verdadero cristiano, se purifica a sí mismo como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Un cristiano se purifica a sí mismo. Miren, hermanos, y hay otros pasajes más, pero ya el tiempo nos está ganando. Y por ello en Isaías, el profeta Isaías, que dice, ¿no? En Isaías 1, versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, está purificarse. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Dejen de hacer lo malo, aprendamos, hermanos, ¿a qué? A hacer el bien. ¿Dónde, hermanos? Aquí está. Esta es la verdad. Y aquí encontramos la justicia. No podía haber, por tanto, Pentecostés sin holocaustos de animales. Porque no puede haber la recepción del Espíritu Santo en los creyentes, ¿verdad? Sin el sacrificio del Señor Jesucristo. Y si ya tenemos el Espíritu Santo por nosotros, por tanto el Espíritu Santo va a producir en nosotros la purificación de nuestras almas, nuestras vidas. Ahí está el macho de cabrío, que era ofrendado, sacrificado en expiación. Ofrenda por el pecado, que a detalle lo vemos en Levítico 4 y 5. Entonces, hermanos, ahí está. Este animalito fue quemado fuera, y así como les dije en Isaías 53, Cristo sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Sufrió, azotado, herido, molido, angustiado, afligido. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento. ¿Podemos ver ahí su obediencia pasiva? Siendo quebrantado, así como ese animalito siendo quemado afuera. Así, hermanos. Entonces, hermano, acá le quiero citar un comentario de Matthew Henry respecto de este pasaje. Dice, ofrecían también, aquí inicio la cita, ofrecían también un macho cabrío como sacrificio por el pecado.
avergonzándose así de no ser dignos del pan que comían, e implorando perdón por sus pecados, por los cuales habían perdido sus misericordias de la cosecha y de los que habían sido culpables al recibir. Así nosotros, hermanos, tenemos que ir a Dios cuando pecamos y encontramos nuestros pecados, porque incluso podemos pecar por hierro también, como enseña Levítico 4, y arrepentirnos, y purificarnos, santificarnos. Sí, hermanos. Y acá les cito otro pasaje más respecto a las ofrendas por el pecado. Dice, miren, escuchen. A los judíos se les indicó un método para hacer expiación por el pecado, más particularmente por el sacrificio, como sombra de las cosas buenas venideras. Sin embargo, la sustancia es Cristo y su sola ofrenda de sí mismo, por la cual quitó de en medio el pecado. Más adelante dice, de todas las leyes sobre la ofrenda por el pecado podemos aprender a aborrecer el pecado y a velar para no ser alcanzados. Y podemos valorizar debidamente a Cristo, la verdadera y gran ofrenda por el pecado, cuya sangre nos limpia de todo pecado, lo que no era posible para la sangre de becerros y machos cabríos. El sacrificio de Cristo, hecho una sola vez y para siempre, nos purifica, hermanos. Así que nuestra vida, hermanos, nuestra vida es arrepentirnos cuando pecamos y volcarnos inmediatamente a Cristo en certidumbre de fe. No estoy llamando de ninguna manera a pecar, porque algunos interpretan, entonces pues si Él nos purifica, entonces podemos pecar, entonces vayamos a pecar, pues no. Total, si Él nos purifica, murió para nosotros. Ese no es el pensamiento de un cristiano. Eso no es. Descártelo inmediatamente. Pero ahí no termina, hermanos. Versículo 19, la segunda parte. Leamos todo versículo 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Hermanos, este es otro tipo de sacrificio. Es 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Ya no es ofrenda por el pecado, ya no es holocausto, mucho menos es una libación, ni tampoco es una minjá, no es una ofrenda vegetal, esta es una ofrenda de paz. Una vez que ya estamos en Cristo, y me adelanto para que puedan entender, una vez que nosotros nos estamos purificando y pedimos perdón a nuestro Señor, también, ¿qué experimentamos? La paz para con Dios. ¿Y quién fue nuestra paz? ¿Quién tuvo que ser sacrificado para tener paz para con Dios? Leímos hoy día providencialmente en Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Ahí está. Ahora estamos reconciliados con Dios. Pero vayamos ahora, hermanos, retroceda un poquito y vayamos ahora a verlo literal. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían con esos 2 corderitos? Eso ustedes lo pueden ver en Levítico 3, Levítico 7. Tenía que ser primeramente un animal sin defecto, prefigurando a Cristo sin pecado. Perfecto. ¿Qué tenían que hacer de igual manera? Poner la mano sobre el animal. El sacerdote tenía que poner la mano sobre el animalito, tipificando la transferencia de pecado, ¿verdad? Simbólicamente. Tenía que ser degollado en la puerta del tabernáculo, igual que los otros animales. Degollado, sí. Los sacerdotes tenían que rociar la sangre, en este caso, sobre el altar del holocausto. Ya no entraban al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Ahí en el altar del holocausto rociaban la sangre. Se quitaba igual la grosura de los que cubre los intestinos, del hígado, los ijares, las entrañas y los riñones, y también los 2 riñones, y también la cola entera de estos animalitos. ¿Qué animalitos eran? Corderos. La cola entera, ¿saben cuántos kilos de grasa hay ahí? Estoy investigando. ¿Saben cuántos kilos de grasa en esos animales? 5 kilos. Tienen la característica de tener bastante grasa en esa zona. Yo no lo sabía. Dice que tenía que ser quitada la cola entera a raíz del espinazo. Y se tenía que hacer todo en el altar. Se tenía que hacer arder, hermanos. ¿Y eso qué era? Ofrenda de olor grato. Era como una vianda para Jehová. No que Dios lo coma, pero como era una ofrenda de paz, se entendía, hay comunión con Dios. Ya estamos en Cristo, hay comunión con Dios, una ofrenda de paz, agradecimiento a Dios. Era una vianda para Jehová. Y este animal, ¿qué tenían que hacer? ¿Quemarlo? Afuera.
¿Quemaron en el altar del holocausto? Tenían que comerlo. Porque ¿esto qué significa la ofrenda de paz? Paz, armonía, reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De este animalito, cordero. ¿Que tipificaba a quién? A Cristo. ¿Están entendiendo, hermanos? De esa manera ustedes van a entender mejor también que Levítico cuando lean. Y va a ser de bendición para ustedes, para poder ver más la obra de Cristo aquí. Entonces ya les mostré la ofrenda voluntaria. Dice aquí Keelan Dilich, este comentarista, dice, inicio la cita. Por la ofrenda de paz, entraban a una comunión de paz con el Señor a la cual habían sido llamados y la cual disfrutarían eventualmente por medio de su bendición en su heredad prometida. Eso es lo literal, ¿verdad? Porque lo literal era al animalito y todo, ¿no? Gracias Dios por la comida, estamos en paz contigo, nos traes comida, qué bueno, qué bueno. Pero eso tenía un significado espiritual. Ciertamente no estaban en paz verdaderamente con Dios, sino había un arrepentimiento genuino de corazón. Ya les expliqué, hermanos. Entonces, así el sacrificio de Cristo, hermanos, solo la obra de Cristo nos reconcilia con Dios. Gracias a Dios, a Cristo, a su obra, tenemos paz para con Dios. Como dicen, tengo muchos pasajes aquí, no tenemos tiempo para ir a todos, pero vamos a uno. Dice, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? ¿Del hombre? No, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y por eso estamos en paz con Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió, Él fue el autor y Él envió a su Hijo para reconciliarnos. Todo esto procede de Dios, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Dios. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él es nuestra paz. Cristo es el sacrificio de paz que nosotros y tú, amigo, amiga, si no estás en Cristo, necesitas. En Isaías 9:6, que también vimos ahí en el estudio del viernes, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias a Él, hermanos, tenemos paz para con Dios. Sin Él no hay paz. Estamos bajo la ira justa de Dios, estaríamos bajo la ira justa de Dios. Y por eso también dice Isaías 53, que leímos hace un rato, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Cristo. Romanos 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias a Cristo, la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el pasaje que leímos, el Señor Jesucristo, Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, no, yo no os la doy como el mundo la da. Y aquí quiero citarle, hermanos, un comentario del erudito en hebreo John Hill sobre las ofrendas de paz. Dice, inicio la cita, los sacerdotes no podían tener el pecho y la espaldilla, que era lo que les pertenecía, hasta que las partes fueran quemadas. Es el alimento de la ofrenda hecha por fuego, que el Señor comió o aceptó para un dulce sabor, como tipo del fragante sacrificio de Cristo, con el cual se complace. Lo interesante, hermanos, eso es tremendo, que ahí dice, leemos Levítico, que esa grasa que ardía era como una vianda para Dios. Y los animales que eran de comida para los sacerdotes, era para Dios, solamente que luego lo comían los sacerdotes, pero era para Dios, era santísimo, era una ofrenda santísima, separada para los sacerdotes. Pero hermanos, era como una vianda para Dios, como una vianda para Dios, como una comida para Dios. Pero sabemos que Dios nos alimenta de este tipo de cosas, sino que, como bien dice este erudito, y es así, el sacrificio de Cristo era grato a Dios. Qué precioso, por todos lados está el Señor. Pero así también, hermanos, nosotros, ¿dónde entramos nosotros? También nosotros, hermanos, si hemos sido reconciliados por Dios, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nuestra santificación, nuestra obediencia, nuestras obras, dedicar nuestra vida para Dios. Ahí está. En agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Ahí está. Los judíos, gracias Dios por la comida, la cosecha. Qué bueno, felices, ya está, se acabó. El mundo, gracias Dios, tengo comida, tengo trabajo. Mucha gente dice, gracias Dios, tengo hijos, mira, qué bueno, están sanos, gracias Dios. Pero no ven lo importante. Lo importantísimo es Cristo. Él es la verdad. Él debe ser el motor de todas nuestras vidas. Él. Por eso dice, Pedro, vosotros también como piedras vivas. Ahí está. Nosotros también somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, ahí está el propósito, ¿para qué? Para que vivas como estabas en el mundo, no, para que tú ofrezcas sacrificios espirituales, frutos de tus labios, tu santidad, tus obras, tu santificación, tu agradecimiento, alabanza, santidad, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Vamos a Levítico 23:20, hermanos. 23:20. Y leamos. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. ¿Qué presentaba como ofrenda mecida? Ahí está. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Esos 2 corderitos eran presentados en ofrenda mecida. Mecida. Ya les expliqué. Ofrenda mecida. Los 2 panes, los 2 carneros, cosa sagrada, porque eso era para Dios. ¿Era para Dios? Claro que sí, pero Dios, por medio de Dios, ¿quién se alimentaba de esos panes y esos animalitos? Los sacerdotes. ¿Ya? Se ofrecía a Dios de manera simbólica, era luego dado a los sacerdotes, y así, hermanos, Cristo es ofrenda agradable a Dios. ¿Ya, hermanos? Hemos abordado, miren, sacrificio por el pecado, la ofrenda por el pecado, el macho cabrío, ahora estos 2 corderos como ofrenda por sacrificio de paz, ofrendas de paz. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestra generación. Era una santa convocación, era un día de reposo, que el año que murió el Señor Jesucristo, ¿qué día cayó? Primer día de la semana, segundo día de la semana, séptimo día de la semana, primer día de la semana, primer día, un domingo. Pero otros años caían otros días, pero ese año coincidió, porque tenía que ser así. Qué precioso, hermanos, es tremendo. Continuamos, hermanos. Pero un ratito, santa convocación. Y había otras estipulaciones, otros sacrificios por las santas convocaciones. Eran días de reposo. Y por tanto, aparte de todas estas cosas que hemos visto que se tenían que hacer, los 2 panes, las ofrendas, las libaciones, los 10 animales, los holocaustos, el macho cabrío, la ofrenda por el pecado, los 2 corderos, ofrenda por de paz. Aparte, por ser día de reposo, otros animales más que correspondían a los animales sacrificados por el día de reposo. Eso está también en número 28. ¿Y qué cosa eran esos animales? 2 corderos más de 1 año sin defecto, con 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, como ofrenda, con su libación. Ese es el holocausto de cada día de reposo. Pero también habían otras, a ver si están atentos a las prédicas anteriores. El holocausto continuo, que no tenía que cesar, siempre tenía que ser. Y esos también tenían que ofrecerse, hermanos. Y también está el número 28. Ahí están. El holocausto continuo. Y ciertamente, hermanos, el mismo número 28, versículo 30, cuando está relatando la fiesta de Pentecostés, ahí dice, los ofreceréis además del holocausto continuo. Por eso cuando yo les digo que no solamente eran los sacrificios de la fiesta de Pentecostés, sino también otros sacrificios, aquí está. Además, ¿qué es además? Aparte.
Así que, hermanos, ahí las personas, los niños que crecían, pero papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué tanto animal? ¿Por qué un macho cabrío? ¿Por qué afuera? ¿Por qué no adentro? ¿Por qué? Hermanos, ahí está Cristo detrás de todo eso. Y es lo que yo quiero que ustedes sean bendecidos mirando. Ya estamos viendo detrás de todo esto la obra y la persona de Cristo. Qué precioso, hermanos. ¿Y los sacrificios diarios en qué consistían? 2 corderos, eso está también en número 28, los primeros versículos, del 3 al 8. 2 corderos también. Holocausto continuo. Uno por la mañana, el otro por la tarde. Pero también tenía su ofrenda vegetal. La 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Y también detrás de eso, ¿quién estaba? La obra de Cristo. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y también, ¿qué? Su libación. ¿Ve? La 4ª parte de un hin, con cada cordero derramarás libación de vino. Y así, hermanos, qué precioso. Este sacrificio continuo nos muestra la necesaria y continua intercesión de Jesucristo y su obra. El sacrificio fue de Cristo una sola vez para siempre, como bien dice Hebreos 9:25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Estos eran continuos, animales siempre, todos los años, siempre muerte, 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 muerte. Llegó Cristo una vez, no más. ¿Por qué? Porque el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una sola vez murió. Pero de ahí va a venir a juzgar, ya no en un estado de humillación, va a venir glorioso como juez. Y todos vamos a comparecer delante de Él, todos, amados, todos. Por eso nuestra vida tiene que ser vivida en torno a Cristo, quien es la verdad. Que los afanes de esta vida no nos nublen. Los estudios, el trabajo, yo que sé, no. Estamos aprendiendo. Terminamos con el versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, acá ahí vemos qué cosa. Primeramente lo literal. No tenían que cegar todito, ¿verdad? ¿Podían cegar todo? Llegaban todo y se lo comían todo ellos. No, deja para los pobres, los extranjeros. Misericordia, ¿verdad? Para que coman, para que ellos puedan ir, agarraban, cogían y comían. ¿No? Misericordia. Pero hermanos, ¿cómo esto lo ves en lo espiritual? ¿Qué necesita el pobre? ¿Qué necesita el extranjero? ¿Qué necesita todo el mundo? Cristo. Y esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra misión. Tenemos al costado nuestro, parientes nuestros, amigos nuestros, vecinos nuestros, ¿qué cosa? Que están caminando, ahí es poco más le queda de vida, no sabemos. Mueren y ¿dónde se van? ¿Dónde se van? ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos hablado? Ánimo creyente, ánimo. Tenemos las primicias del Espíritu. Oh, qué precioso. Cuando veas para atrás y ves cómo te estás santificando, no que tú te estás santificando, mira la obra de Cristo que está haciendo en tu vida, cómo te hace amar a Cristo más, entender su palabra, santificarte. Dios te lo ha puesto para decirte, sí, en tus tiempos de tribulación, mira, recuerda, este es de las arras de la herencia eterna, te espera. Es una arra, es un rabón, una garantía, una prenda, una primicia. Amigos, si no están en Cristo, miren, Miqueas 6, precioso pasaje, versículos 6 al 8. Tú puedes decir, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y, escucha bien, humillarte ante tu Dios. Humíllate. Humíllate, por favor, si no estás en Cristo, de una vez por todas. Él te mantiene hasta ahorita vivo.
respirando con salud. Humíllate, corre a Cristo una vez por todas. No sabes si mañana va a haber una oportunidad. No sabes si mañana vas a tener vida. Salmo 58:16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así tienes que ir a Cristo. Pobre en espíritu, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu ceguera espiritual. Lucas capítulo 4, como leemos ahí. Reconoce, por favor, corre a Cristo. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide creer en Cristo, aferrarte a Él, por favor? ¿Cómo despreciar todo lo que estamos viendo? ¿Nos apunta a quién? A Cristo. Tan maravillosa obra, miren cuánta profundidad, cuánta riqueza hay en estos pasajes que estamos meditando. El Señor les bendiga, vamos a orar. Oremos, hermanos.